humedales en general, posiblemente ya lo conversaron acá, son ambientes de transición entre los ecosistemas terrestres y los propiamente acuáticos. Ya tienen esta particularidad. Eso es lo que lo hace tan especial. Y cuando se habla de un humedal, son estos tres los elementos principales que los definen: el agua, el suelo y la biota, es decir, los seres vivos. ¿Ya? En este caso en particular, de los humedales costeros, lo que los define es que tienen, en cuanto al agua, tienen una influencia del agua salada proveniente del mar, de todos los factores como la marea, ¿cierto? Y las corrientes marinas, y también tiene una influencia del agua dulce que baja por los esteros que desembocan en estos humedales. ¿Ya? Cuando hablamos de suelo, nos encontramos con un suelo saturado, fangoso, y cuando hablamos de biota, bueno, se podría hablar mucho, pero en este caso nos vamos a enfocar un poco más en las aves como grupo emblemático entre las comunidades animales de estos ecosistemas. Y bueno, aquí se ven algunas fotos justamente de los esteros, del suelo, que es un sustrato fangoso, y de algunas comunidades, en este caso del zarapito apicorrecto, de aves migratorias. Entonces, tenemos los humedales costeros de Chiloé. Como decía, la particularidad que tienen es que se forma una zona muy plana en las costas, ¿sí? Donde la marea fluctúa, ¿cierto? Distancias importantes, varios cientos de metros incluso, y cuando quedan descubiertas, pueden llegar estas comunidades de aves a alimentarse de los macroinvertebrados que se desarrollan ahí. Y ahí se puede ver, por ejemplo, una bandada de algunos miles de zarapitos apicorrectos, otras especies como el cisne de cuello negro que se desenvuelve en los sectores estuarinos principalmente, algunos delfines que cuando sube la marea también se acercan bastante a estos ecosistemas. Y esta la puse principalmente porque en un par de metros cuadrados se observan como aproximadamente 7 especies de aves, como resaltando la diversidad y la riqueza y abundancia de avifauna que albergan estos humedales. Y eso es uno de los factores por los cuales actualmente se consideran tan importantes. Y bueno, ahora haciendo el link un poco con la agricultura, traté de tomar la definición más amplia que encontré de la agricultura. Y se encuentra que se define como un proceso de artificialización de la naturaleza que involucra a todos los cultivos forestales, a los pastizales, a la ganadería, al desarrollo de los cultivos forestales, a la fauna silvestre y a toda la tecnología que se aplica en este proceso. ¿Ya? Entonces, lo que quiero destacar ahí es que la agricultura implica necesariamente una modificación del medio natural. En este caso en Chile, para desarrollar la agricultura, se han tenido que abrir los bosques. Realmente toda la isla estaba cubierta de bosque nativo y obviamente, y esa es la pregunta que se plantea al principio, ¿es naturaleza y agricultura o naturaleza o agricultura? Hay como una dualidad. Y también ahí pongo algunas fotos de elementos tradicionales de la agricultura de acá de Chilota, algunas papas nativas, las razas propias de acá de cordero, las variedades propias de manzana y las quintas tradicionales, el ajo chilote, etc. ¿Ya? Y asimismo resalto otras imágenes donde se observan fuertes procesos de erosión en algunas laderas, ¿cierto? También planteando que hay algunos manejos que no son los más apropiados desde el punto de vista técnico. Y así lo mismo, este es como muy común de ver en varias partes, ¿cierto? La apertura de tierras para la agricultura, pero en terrenos que a veces no son los más indicados, ¿cierto? Como este que tiene una pendiente demasiado fuerte y el terreno por lo mismo no tiene un suelo productivo. Aún así se practican estas prácticas y como vamos a ir viendo pueden conducir a una degradación tanto del suelo como de los mismos humedales. Entonces, el enfoque ecosocial que quiero mostrar aquí parte por el concepto de cuenca hidrográfica. ¿Ya? La cuenca hidrográfica es toda la superficie de tierra
que aporta agua a un determinado punto de agua o cuerpo de agua, o puede ser un lago, un río, etc. Y ahí está en el esquema, ¿cierto? Las líneas tendrían a representar el río y todo el polígono que está en torno representa la cuenca. ¿Ya? La cuenca se delimita por los sectores más altos, de tierra más altos, en torno a ese río. ¿Ya? Y acá pongo el ciclo del agua. Bueno, en estas cuencas costeras particularmente, lo que quiero resaltar es que se abastecen de agua solamente de 3 limitaciones y una parte de esa agua se infiltra al suelo, cargando los acuíferos, y otra escurre superficialmente, y al final todo llega a los esteros que descargan en los humedales, ¿cierto? Y en ese sentido los esteros que encontramos en las cuencas son corredores por donde se transportan sedimentos, materia orgánica, organismos, etc. Y en ese sentido, como estos esteros descargan en los humedales, se podría decir que los humedales son un reflejo de todos los procesos que ocurren arriba en la cuenca. En este caso, estamos hablando de agricultura. Entonces, la agricultura aporta materiales y energía a los esteros y finalmente a los humedales. Y ese es el link que se está haciendo. Entonces, el enfoque ecosocial plantea que si queremos conservar un humedal, tenemos que considerar todo el contexto y toda la cuenca que aporta, que alimenta de agua a ese humedal. ¿Ya? Y este enfoque permite integrar los elementos físicos, como eafológicos, hidrológicos, permite integrar los elementos bióticos, como las aves, como el bosque nativo, y los elementos sociales, a los actores sociales que están interviniendo en ese territorio. ¿Ya? Todo eso se integra en la cuenca. Y para terminar, digamos, con el contexto también, mostrar esta imagen habla de los servicios ecosistémicos, ¿ya? Que es una forma que tenemos como sociedades humanas de valorizar los distintos ecosistemas. ¿Ya? Entonces, plantea que un ecosistema agrícola entrega servicios principalmente de aprovisionamiento, o sea, nos entrega productos, ¿cierto? Como madera, carne, cultivos, etc. Y por otro lado, un ecosistema natural es muy rico, o nos entrega muchos servicios que son de otro tipo, como los servicios de regulación, como la polinización, el control de plagas, el equilibrio hídrico y otros servicios culturales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de una cuenca o de un territorio necesitamos una proporción adecuada de ambos ecosistemas que permitan que podamos tener provisión de todos los servicios que requiere la sociedad para poder seguir funcionando. ¿Ya? Y por eso se plantea la relación entre ellos. ¿Ya? Y acá pongo varios ejemplos, algunos también relacionados con el tema de la turba. Atrás. Por ejemplo, en la primera imagen, en la de la esquina de arriba, se puede ver unos almácigos, ¿cierto?, usados en un vivero donde se usa el pompón, pero en una escala muy baja. Es decir, se están usando servicios de los humedales, ¿cierto?, para desarrollar la agricultura, pero no interviniendo en una gran escala como planteaba en la presentación anterior. Asimismo, también los humedales se vinculan con la agricultura, entregando recursos, por ejemplo, para el pastoreo. También, como mostraba antes, ¿cierto?, algas para la fertilización de los suelos. Y también puse varias fotos ahí de aves rapaces que en el caso de la agricultura podrían funcionar como controladores biológicos, ¿cierto? Principalmente de roedores que a veces resultan una plaga. De ahí se observa justo en la de abajo un tiuque depredando un ratón, ¿cierto? Entonces, lo que quiero recalcar es el complemento que existe y la necesidad que existe de la sociedad de ir manteniendo un equilibrio en el desarrollo agrícola y en la conservación de los humedales. ¿Ya? Y bueno, entendiendo esto y considerando el contexto en el que estamos, se plantea un programa piloto que se llama el Programa de Buenas Prácticas de Conservación Ecosocial de humedales. ¿Ya? Es un contexto donde tenemos toda la tierra es de propiedad privada, ¿cierto?
lo que complejiza mucho el tema de la conservación de los recursos. No es lo mismo conservar en un parque nacional o en un área donde hay una legislación que permite ir conservando los recursos que donde tenemos muchos campos, una multiplicidad de actores, de propietarios. Entonces ahí se hace necesario tomar otro tipo de estrategias de conservación. Asimismo, los humedales son un contexto bastante complejo para hacer conservación porque por el hecho de estar en la interfase entre la tierra y el mar, hay una cantidad importante de instituciones que son competentes en distintos aspectos. Nosotros hemos contado más de 10 instituciones, pensando en la marina, en SEMAR, en la pesca, por el otro lado las municipalidades, etc. En el nacional, en el caso del borde costero. Entonces se hace bastante difícil. Eso es lo que plantea este enfoque de conservación ecosocial, de tratar de identificar a todos los actores sociales que tienen algún grado de intervención en ese territorio, aledaño al humedal, y ver cómo se elabora una estrategia para que todos puedan ir participando de la conservación del humedal. Entonces, un poco sobre el método. En este caso se delimitó el humedal, que era el humedal de Puyao que les contaba. Digamos, ahí con mapas más adelante. Se delimita el humedal y todas las cuencas, digamos, todo el territorio que de manera hidrológica tiene una incidencia en el humedal. Luego se levanta la información primaria y secundaria del territorio, de aspectos físicos y también sociales. Se hace una propuesta o una zonificación de cómo se podría ir conservando la integridad de este humedal y de las cuencas. Después se hace un proceso de difusión en instancias colectivas, principalmente con las juntas de vecinos, municipalidad, etc. Y se invita a los actores a participar. Y finalmente, bueno, hay obviamente una retroalimentación de parte de los actores y finalmente se empiezan a implementar las distintas prácticas que pensamos permiten ir conservando estos ecosistemas. ¿Ya? Entonces aquí, para ponerlo en términos gráficos, tenemos el humedal de Puyao, que sería toda esta parte de acá abajo. Ahí, esa parte más plumita que se observa es una bandada de zarapitos de pico recto, que son una especie que migra desde el hemisferio norte, aproximadamente 15.000 kilómetros, y llega acá, está acá en la isla entre septiembre y marzo, ¿ya? Y ahí está una de las poblaciones más grandes. Se calcula que acá en la isla reside aproximadamente un 30% de la población mundial de esta especie. Por lo tanto, es súper importante tomar estas medidas. Entonces ahí está el humedal, y entonces toda la superficie que se ve ahí más en café tendrían a ser las cuencas hidrográficas. ¿Ya? Solo en esa superficie podemos tener siempre 100 pequeñas propiedades, entonces ahí viene el proceso de trabajo con los propietarios. ¿Cierto? Y ahí trato de graficar un poco la incidencia, principalmente hidrológica, que tienen todas estas laderas que se observan y los esteros, donde todos los materiales bajan, todos los materiales del agua, los sedimentos provocados por la erosión, los químicos que se aplican con los pesticidas, los metales pesados que posiblemente puedan haber en esos mismos químicos, etc. ¿Cierto? Y tenemos, finalmente, ese sería como el sistema completo que justifica este programa. ¿Ya? Ahí está puesto el mapa, básicamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos las cuencas que aproximadamente abarcan 1.600 hectáreas, tenemos el humedal, la red hidrográfica, y acá se observa un poco más en detalle con el asentamiento. En rojo son las zonas principales de descanso de estas especies migratorias. Son varias que están asociadas justamente a sectores estuarinos, donde desembocan los esteros. Por lo tanto, eso confirma la importancia que tienen los cursos de agua dulce en el humedal, en la ecología del humedal, de esta especie en particular sobre todo, y la importancia entonces de la agricultura, la incidencia que puede tener la agricultura en el humedal. ¿Ya? Ahora, los principales ejes que se han trabajado en este programa de buenas prácticas: por un lado, la rehabilitación forestal del bosque nativo, considerando que el bosque nativo es el mecanismo más efectivo y natural de control de sedimentos, de erosión, de mantención de calidad y cantidad de agua, y
tiene de uso humano. ¿Ya? Ahí se ha hecho un proceso de priorización, donde en qué parte de las cuencas sería más importante forestar, y con un convenio que tenemos con CONAF se han empezado a reforestar algunas pequeñas superficies. ¿Ya? Luego tenemos articulación con los actores del turismo, hoteles, agroturismo, donde se han hecho principalmente capacitaciones y asesorías técnicas para que ellos puedan desarrollar sus proyectos de manera sustentable, por decirlo así. Tenemos el tema de educación patrimonial, donde se ha trabajado con juntas de vecinos y escuelas, haciendo talleres, visitas guiadas al humedal para poner en valor este ecosistema. Tenemos otras prácticas de manejo, que ahí las vamos a ver en fotos, así que no voy a profundizar. Y enfatizando un poco el tema de la agricultura, ¿ya? Tenemos fomento a los sistemas de manejo agroecológico. Y ahí tenemos capacitaciones, visitas a terreno con los agricultores. Estamos tratando de entregar algunos insumos orgánicos para que se vaya sustituyendo el uso de agroquímicos, que son bastante dañinos para los cursos de agua. Y bueno, ahí lo vamos a ir siguiendo. ¿Ya? Entonces ahora, explicando un poco por qué fomentar la agroecología en vez de la agricultura convencional, como se podría llamar, que es la agricultura basada en los insumos químicos. ¿Ya? Puse algunos conceptos. La agroecología tiene que ver con el desarrollo rural, con la diversidad ecológica y sociocultural, con la sustitución de los insumos químicos, ¿cierto?, artificiales. Se sabe que los principales contaminantes del agua en el mundo desarrollado y en desarrollo serían el nitrógeno y el potasio. Y justamente son los químicos que se aplican en este tipo de agricultura convencional, ¿cierto? Tratar de incentivar una producción más diversificada para la economía familiar. Entonces ahí puse como una comparación entre el sistema convencional, que es lo que se fomenta generalmente basado en el agroquímico, y la agroecología. La agroecología entonces tiene una base ecológica, mientras la agricultura convencional tiene una base productivista que no considera muchas veces aspectos ecológicos. Y bueno, basada en la producción local de alimentos, eso implica también que haya un desarrollo con identidad cultural versus un desarrollo agroexportador, ¿cierto?, de la agricultura convencional, etc. No quiero detenerme tanto en esto, pero nosotros estamos comentando entonces el desarrollo de la agroecología, que no es más que la recuperación del saber tradicional de la agricultura que siempre se ha hecho, que los últimos años se ha ido perdiendo, ¿cierto?, la sistematización y fomento de esas prácticas. Ahora, un poco de los manejos puntuales que hemos logrado en el humedal. Se contrató un terreno que, por ejemplo, como estamos en tierras privadas, obviamente lo que limita eso son los cercos y los alambres de púa para los animales. Se constató que a veces quedan algunas aves enredadas en los alambres de púa, así que se conversó, se concientizó a los propietarios del borde costero y se canalizaron recursos para poder ir sustituyendo esos cercos de alambre por alambre liso y malla uso, que es la malla de cordero, que se ve aquí. ¿Ya? Y sustituimos aproximadamente 600 metros lineales en torno a los principales sitios de descanso de las aves para que puedan ir colonizando de nuevos espacios. Incluso en algunos predios se sacó el cerco, liberando algunos sitios que eran relevantes para las aves, pero no estaban usando justamente por la presencia del cerco. Entonces se abrió y en otros casos se corrieron aproximadamente 8 metros hacia adentro los cercos y se pudieron ver esa misma temporada, por ejemplo, algunos resultados como el de la foto de ahí de la esquina, donde llegaron a colonizar los cisnes de cuello negro, incluso haciendo nidos, hicieron aproximadamente 2 nidos, y ahora se pueden ver las parejas con los polluelos que están ahí usando esos espacios. Asimismo, en los 600 metros de longitud. Y ahí también se puede ver la importancia de ese sitio. Ahí toda esa mancha más café es la colonia de los Zarapitos, que también se en algunos sitios. Y ahí mismo también está el proceso de compra de 1 hectárea de terreno, donde vamos a destinarlo exclusivamente a la conservación del sitio. Y ahora también volviendo al tema de la agricultura, que es el tema que nos convoca, estamos trabajando en conjunto
con el CET, Centro de Educación y Tecnología de Chonchi, que nos están ayudando con la asesoría en temas agrícolas. Partimos entregando algunas semillas de papas nativas, que en la zona de Grinalda históricamente ha tenido una tradición muy fuerte en ese tema, pero los últimos años se habían perdido un poco estos cultivos por las papas que vienen de afuera, que quizás son más productivas, que se han fomentado más. Entregamos aproximadamente 6 variedades de papas nativas a como 8 productores. Bueno, este proceso obviamente es bastante lento, hay que ir de a poco incorporando a la gente. Entregamos variedades de papas nativas y algunos abonos orgánicos. Hemos hecho salidas de capacitaciones con productores agroecológicos. Estamos incentivando los proyectos que tienen producciones un poco más limpias o más amigables con el medio ambiente, como el caso de esta que se vive. Y estamos implementando un centro experimental y demostrativo que desde 1 hectárea que se veía en la esquina superior, donde estamos cultivando papas nativas, 8 variedades, con fertilización orgánica y usando prácticas de rotaciones de cultivo, asociaciones de cultivo, diseño predial, digamos, bajo principios agroecológicos, para poder llevar a los agricultores a que se capaciten en estos temas y poder seguir fomentando la agroecología. Y acá, finalmente, este mapa muestra como el panorama general hasta el año pasado, al menos, del programa de buenas prácticas. ¿Ya? Ahí está la simbología. Por ejemplo, tenemos el humedal aquí, toda la superficie que se ve con rayas, con achurado, corresponde a una concesión marítima que estamos pidiendo con fines turísticos, con el fin de que no se puedan realizar actividades industriales en esa zona, de manera de resguardar todo ese hábitat. Sí, se van a poder mantener los usos consuetudinarios de los propietarios del sector. Está la compra de terreno, están esos iconos blancos que se ven ahí, por ahí, son la gente que está trabajando en agroecología. Los iconos verdes, donde sale una manito, son la gente que ha hecho reforestaciones con bosque nativo. Esos iconos amarillos que están en la orilla de la playa son unos miradores, centros interpretativos que tienen la utilidad de hacer difusión y valoración de este ecosistema. Y así esperamos seguir llenando de iniciativas en torno al humedal para que se vaya transformando un panorama lleno de focos de conservación que finalmente permitan tener un paisaje lleno, un paisaje que tenga esa identidad, ¿cierto? De desarrollo agrícola y conservación de su patrimonio y su espacio natural. Digamos, de equilibrio entre esos dos elementos. Las predicciones es básicamente seguir con lo que ya se ha hecho, ir profundizando el tema agroecológico, ir abarcando más superficie de forestación y influyendo a más actores en lo posible. Las conclusiones son un poco de más, pero bueno, el agua obviamente es un recurso vital para los ecosistemas de humedales, ¿cierto? Y una forma integral de abordar esto es trabajando a nivel de cuenca, que es lo que nos aporta el agua, ¿cierto? Y las buenas prácticas finalmente, y este enfoque de conservación ecosocial, lo que trata entonces es tratar de ir incorporando a la mayor cantidad de actores que tienen incidencia en el humedal para unar esfuerzos, digamos, y que pueda ser más potente la iniciativa. Y eso requiere